Buenas noches, amigos y amigas. En 1938, Jorge Icaza lanzó su libro Huasipungo. Desde un primer instante se convirtió en un referente nacional e internacional. Llegó a ser catalogado en igual medida que La náusea de Sartre o El señor presidente de Asturias. Pero ha pasado el tiempo y es necesario que ahora veamos con un ojo crítico lo que ha sucedido con ese Andrés Chiliquinga de Huasipungo, con toda la historia que nos narra Icaza. Y quien se ha arriesgado a hacer esa crítica a través de una novela, Memorias de Andrés Chiliquinga, es un catedrático, un sociólogo y un gran narrador. Se llama Carlos Arcos Cabrera. Y lo tenemos aquí en nuestro panel junto a Juan Pacimiño, que es un historiador de renombre y además el cronista de la ciudad. Vamos a tener un diálogo fructífero, espero, con todos ellos para dilucidar qué es lo que ha sucedido con ese mundo que ya parece estar enterrado y este otro mundo que acaba de nacer. Carlos, buenas noches. Bienvenido al panel. ¿A qué edad leíste tú Huasipungo? Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches a todos y todas. Buenas noches, Juan. Bueno, yo creo que Huasipungo era parte de la lectura obligatoria de los cursos de literatura. Yo la leí me acuerdo con un profesor era Mejía, el licenciado Larenas, y él, digamos, del curso de literatura nos obligó a leer Huasipungo, ¿no? Así es que ese fue el primer contacto con ese texto. Estoy hablando de los 16 años, más o menos, ¿no? Tu caso es el caso de muchísima gente, pero ¿qué te despertó esa lectura? Bueno, primero, digamos, ubiquémonos en el contexto. Estamos hablando del Ecuador de los años 64, 65, en el cual el problema indígena estaba totalmente presente. Es más, había un poderoso movimiento ya indígena de lucha contra el Huasipungo. No nos olvidemos que en el año 62 creo que llegó la primera marcha indígena importante acá, pidiendo la reforma agraria. Luego el gobierno militar lo hizo efectivo en un sentido muy restringido, de no tocar la tierra, sino liquidar el Huasipungo, ¿no? Entonces, claro, era una lectura que a pesar del tiempo y de los años tenía en ese momento una enorme actualidad. En buena medida todavía reflejaba parte de ese mundo de haciendas que estaba intocado y que en realidad comenzó su derrumbe en los años 60, y estoy seguro que Juan, digamos, tiene más información y más memoria de eso que... Juan, ¿y tú? ¿A qué edad leíste Huasipungo? Igual. Igual que todos los estudiantes de secundaria en aquella época, los años 60, también me tocó llegar a Huasipungo impuesto por los profesores de literatura de colegio. Después leí otra vez cuando iniciaba la universidad, pero ya con otros ojos. Mi intención era, a través de la literatura también, entender algunas de las lógicas de la historia en la que yo me estaba iniciando, pese a que mi carrera era jurisprudencia. Me dedicaba mucho a la historia y a la filosofía. Entonces, Huasipungo me interesaba como una obra que me podía dar algunas luces sobre la misma historia. Fui comprendiendo en parte el problema de la hacienda ecuatoriana y de las relaciones que allí se generaban con la población indígena, particularmente andina. En la costa y en la Amazonía no se aplicaba el mismo esquema, pero sí en la sierra ecuatoriana. La situación indígena era gravísima todavía al iniciarse los años 60, y de una u otra manera la Ley de Reforma Agraria de 1964, dictada en una época dictatorial, además con una junta militar que tenía una doble característica. De una parte era anticomunista rabiosa, macartista típica, y de otra parte en materia económica se le ocurría levantar la modernización industrial del Ecuador, hacer reforma agraria, cierta redistribución de la riqueza, y por tanto desde esa perspectiva parecía que en el campo económico estaba haciendo una acción muy progresista. Y la reforma agraria, hasta hoy, hay mucha gente que cree que fue inspirada por el comunismo internacional. No tenía nada que ver con eso, y la reforma agraria al menos permitió la superación de las formas precarias de trabajo, entre las cuales se contaba el Huasipungo. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva histórica, comprendí mejor la obra de Jorge Icaza, Huasipungo,
y cómo la reforma agraria estaba ahora liquidando esas formas precarias de trabajo. Y te despertó esa sana indignación que todos los estudiantes teníamos al leer sobre las injusticias que leías en Huasipungo. No solamente por esa lectura, pero sin duda alguna Huasipungo representaba la forma más extrema, el Huasipungo de hecho era la forma más extrema de explotación a los indígenas. Recordemos que como formas precarias existían la parcería o mediatería, los arrimazgos, la sembraduría, el peonaje y sobre todo el Huasipungo. ¿En qué consistía? Muy rápidamente, entregar un pequeño lote de tierra al campesino y su familia indígena en las haciendas serranas, el lote no le pertenecía, para que en él la familia pueda vivir, hacer algún cultivo y el campesino no solamente que tenía que vigilar esa tierra, sino a cambio vigilar la tierra de la hacienda. Recibir en parte una ayudita o suplido, como se llamaba, 20 centavos, 10 centavos, que se les cargaba a los indígenas como deuda diaria y que debían desquitar también con trabajo diario. Entonces era un sistema horroroso de explotación laboral y verdadera esclavitud sin haberla denominado así, porque el Huasipungo lo que en definitiva ocasionó es que el huasipunguero caiga en dependencia personal de la hacienda con una deuda que se había transmitido de padres a hijos, a nietos, y solamente la reforma agraria pudo solucionar, aunque no la situación indígena ni campesina en general, pero parte de estas relaciones de explotación en la vieja hacienda. Pero el tiempo ha pasado, Carlos, y tú, desde esta nueva novela tuya, has hecho una aproximación a Huasipungo bastante crítica. Yo quiero presentarles al escritor Abdón Uvidia para que nos hable sobre sus impresiones sobre tu libro. Yo quería recomendar especialmente la lectura de este libro, Memorias de Andrés Chiliquinga, de Carlos Arcos Cabrera. Se trata de una novela que recuerda la entrañable novela de Jorge Icaza llamada Huasipungo. El protagonista de Huasipungo es Andrés Chiliquinga, pero este protagonista de esta novela de Carlos Arcos es otro Andrés Chiliquinga, un indio ya no de los años 30, un indígena no de los años 30, sino de estos últimos años, globalizado, mundializado, que recorre, otavaleño no es en vano, todo el mundo. Y en Nueva York, en una universidad, le dan a leer a Jorge Icaza, Huasipungo, y de pronto descubre otro personaje que se llamaba como él. Se interesa, se intriga, estudia la novela. Bueno, no le voy a contar los pormenores, pero le voy a decir que es audaz la propuesta de Carlos Arcos, en la medida en que ahora que está un poco de moda entre los escritores ecuatorianos el ser de todas partes menos del Ecuador, Carlos Arcos se vuelca sobre nosotros, sobre nuestro país, sobre nuestra literatura. Podríamos decir claramente que Carlos Arcos lee a Huasipungo como su personaje, lee al Andrés Chiliquinga, protagonista de Huasipungo. Entonces hay un entrecruce de códigos. Más propiamente, hasta podríamos añadir que el autor, Carlos Arcos, lee al autor Jorge Icaza como el Andrés Chiliquinga de Carlos Arcos lee al Andrés Chiliquinga de Jorge Icaza. Es un importantísimo cruce de códigos que se dejan leer de una manera, pero muy hábil, muy inteligente. Hay que decir que Carlos Arcos se destaca sobre todo en los diálogos. Es esta una novela muy dialogal. Los personajes perfectamente dibujados ejercitan sus acciones de una manera veloz, por decir lo menos, y el texto se vuelve muy rico en interpretaciones. Este Andrés Chiliquinga nuevo es un Andrés Chiliquinga globalizado, y siendo que es así, sin embargo, siente la añoranza de la identidad propia. Y el puente para encontrar los vestigios de esa identidad que puede estar perdida
es justamente la lectura de Jorge Icaza, del Andrés Chiliquinga, que vive en la novela de Jorge Icaza, y sobre todo en la posibilidad que tiene de desmentir al Mishu Icaza como indígena que ya empieza a sentir no solo la necesidad de contar con una identidad ya propia, recuperar, rescatar su identidad, sino además la de volcarse sobre un mundo que no siempre ha sido analizado en los últimos años en la literatura ecuatoriana. Es una novela cuya intriga, cuyo suspenso radica en la relación amorosa que tienen una blanca, una Mishu, digamos así, en Nueva York, y también el indio en Nueva York, cosa que no podría darse por el racismo que nos caracteriza muy fácilmente aquí. Y es interesante ver cómo se desarrolla ese amor, que es la trama fundamental que sostiene a la novela, enmarcada, como le dije, en ese cruce de otros códigos ya puramente literarios. Carlos, ¿cómo es que un Mishu se atreve a hablar de un personaje indígena? Yo creo que una de las críticas que se hizo a Jorge Icaza fue precisamente que él comprendía el mundo indígena pero desde lejos, ¿no? Y que le era muy difícil entrar a entender los verdaderos códigos culturales de lo indígena. Sin embargo, tú tuviste la valentía de entrar en un personaje como Andrés Chiliquinga y desafiar de alguna manera esa imposibilidad. ¿Cómo fue que se te ocurrió ese personaje, esta historia? Bueno, antes de iniciar teníamos una conversación con Juan, en el sentido de que la ficción permite eso, o sea, la ficción no tiene ningún límite, ¿ya? O sea, la ficción no puede, o sea, si la ficción se impone un límite, es el límite de su propio personaje, qué sé yo, un marciano en Bradbury, no sé, digamos, es esa la ficción. Entonces, de alguna manera, yo diría para la ficción no hay límite, excepto el de su propio discurso, de sus propios personajes. Ese es un punto importante, ¿no? Ahora, la ficción también es histórica. O sea, no es que, digamos, la ficción, es esa gran posibilidad de encarnarte en qué sé yo, en la metamorfosis de Kafka, pero también es histórica la ficción. Y la ficción de Icaza sobre el mundo indígena es una ficción histórica, ¿ya? O sea, retrata mucho la realidad, pero también 80 y tantos años después, ¿ya? Nosotros podemos mirar los huecos de esa ficción, porque eso nos permite digamos, la distancia, el tiempo. Probablemente el tiempo es el mayor crítico de la ficción, ¿sí? Y podemos ver, digamos, una ficción poderosa en personajes que sobreviven al tiempo. Pienso en el Quijote, pienso en Cervantes, en esas obras. Muchas han caído en el vacío, en el olvido, porque finalmente no han logrado, digamos, que esa ficción sea un lenguaje no solo universal, sino un lenguaje transtemporal, un lenguaje que nos llega ahora con toda la riqueza, ¿no? Entonces, yo creo que la ficción de Huasipungo es una ficción histórica. Y de alguna manera, desde esa perspectiva, este personaje, este homónimo, este indígena otavaleño, bueno, yo creo que ya Abdón hizo un resumen de todo esto, finalmente lo que hace es primero descubrir con mucho asombro un homónimo famoso, más famoso que él, un homónimo que se lo lee, por un lado, pero otro lado también descubrir a la luz de su propia autorreflexión y a la luz de la experiencia histórica acumulada por este indígena otavaleño, en su cosmopolitismo, en su vivencia, ¿ya? Descubrir, digamos, un discurso que históricamente también cambió. Digamos, y también descubrir algo así como los grandes vacíos de la construcción icasiana sobre el mundo indígena. Entonces, bueno, la ficción permite eso. Eso claro. Podría haber sido motivo de un ensayo, pero hubiera sido bien aburrido. Estamos claro seguros. Sí, claro. Entonces, la idea más bien es a través de la ficción y de un personaje que es una ficción, ya mirar los límites de una ficción históricamente construida. Por eso estamos relevando precisamente esta gran novela. Continuamos en un momento.